Shalom. En este octavo congreso de COMPE en Perú, estamos contentos y nos sentimos privilegiados de participar y poder compartir hoy día la palabra con ustedes. Estuve meditando acerca del libro de, como se dice en hebreo, Habacuc. Habacuc con H en español y Habacuc es originalmente en hebreo, que viene de Habak, que es una raíz de la palabra abrazar. Podría tener otras traducciones si lo comparamos con ya un idioma hebreo mucho más antiguo de hace 2500 años. Sin embargo, esta es la fuente más exacta que he encontrado sobre este nombre, abrazar. El profeta Habacuc fue un hombre que se dirigió a los gobernantes de los pueblos, hablando en contra de la opresión, en contra de la injusticia. Cuando vamos al libro de Génesis, ¿no es cierto? En el capítulo 18, dice el Señor, dice que Abraham, hablándole al Señor, en el capítulo 18, Abraham le habla al Señor y le dice, 18:25, Génesis 18:25, lejos de ti hacer cosa tal que hagas morir al justo con el malvado, y que el justo sea como el malvado. Lejos de ti, ¿acaso el juez de toda la tierra hará injusticia? Entonces, Abraham habla al Señor, hablándole acerca de la injusticia, porque el Señor es un juez justo, que busca justicia y derecho, dice también aquí en el libro de Génesis. Y tenemos que considerar esta perspectiva bíblica cuando hablamos acerca de la predicación, la enseñanza, la profecía del profeta Habacuc. El título o el versículo para esta enseñanza es Habacuc 2, para este congreso, el congreso Aviva tu obra, ¿no? Es Habacuc 2:3, dice, porque es aún visión para el tiempo señalado. Ella hablará al fin y no será frustrada, aunque tarde, guárdala, porque sin duda vendrá y no se retrasará. Y en el versículo 4 encontramos la respuesta. He aquí, aquel cuya alma no es recta está envanecido, pero el justo por la fe vivirá. Este es un enunciado poderoso, una visión del Eterno que concentra su corazón, su recomendación para los habitantes de la tierra y para los gobernantes de la tierra, ¿no? No tardará el juicio del Señor sobre aquellos que están caminando en injusticia y que están haciendo daño. Y he querido titular por eso que es importante que nosotros como creyentes, especialmente si somos líderes, tenemos que avivar nuestra visión. Entonces yo he llamado a mi participación, a mi intervención en este congreso llamado Aviva tu obra, aviva tu visión. Porque si tu visión está avivada, está encaminada, entonces tu obra estará encaminada. Porque de acuerdo a lo que tú sientes, de acuerdo a lo que tú piensas, de acuerdo a lo que tú proyectas, de acuerdo a lo que tú meditas en tu corazón, de lo que tú concibes en tu vida, de acuerdo a ello, es que vas a hacer tu obra, tu visión, tu misión, tu proyección, tus sueños, tus ideas, son las que van a manifestar cuáles son tus obras, tus principios, tu conocimiento de la palabra, tu conocimiento del Señor y de su mensaje en estas Sagradas Escrituras, o tu desconocimiento, sea el caso, es que va a marcar cuál es tu obra. ¿Y qué es lo que va a producir tu obra? Un fruto. ¿Y qué dijo Yeshua? Por sus frutos los conocerán. Entonces, si tú tienes una obra mala, es porque tu visión es mala. Y si tienes una obra mala, entonces tu fruto será malo. Y no puede salir un fruto bueno y un fruto malo de un mismo árbol. Ni puede salir agua limpia y agua dañada de una misma fuente, sino que va a salir o una o la otra. Entonces, ¿cuál es la que tú vas a poner en tu corazón? Pues eso va a estar de acuerdo a la palabra que tú pongas en tu corazón. Y esa tiene que ser la palabra del Señor, sus sagradas escrituras. Entonces yo he llamado a esto, aviva tu visión, que sea la visión de Adonai. Que tu visión sea la visión de Adonai. Y creo que si estudiamos en estos días de conferencia
estos 3 capítulos de Habacuc, el Señor hablará a nuestro corazón y nos mostrará que si bien es cierto, ante lo que es la gente que gobierna, la política, la economía, el reinado, la dirección de las finanzas, de la economía de las naciones o de tu ciudad, si hay alguien que tiene ese gobierno, debemos orar para que tenga las características que recomienda Habacuc. Y por otro lado, nosotros, desde los médicos, los jueces, los abogados, los pastores, ¿no? Los maestros, somos autoridades que tenemos una influencia sobre un grupo de personas que muchas veces no es poco, sino bastante importante. Entonces nosotros debemos estar seguros que lo que estamos dando es la visión de Adonai, la visión de Elohim o Jehová, como le llaman en las naciones. Esa visión va a determinar nuestra obra y esa obra es la que va a dar fruto, no solamente en nosotros, sino en la sociedad entera. De tal manera que vamos a mirar 3 pasajes claves que yo he querido llamar su atención para poder desarrollar mi tema. Habacuc 2, 1 al 5, Habacuc 2, 12 al 17 y Habacuc 3, 17 al 19. Estos 3 pasajes es donde yo quiero basar mi propuesta para que meditemos y anclemos en nosotros una perspectiva correcta que nos lleve a una visión de Adonai y a una obra de Adonai en nosotros o a través de nosotros. Siempre van a haber errores, siempre van a haber limitaciones, siempre van a haber retos que cumplir que no necesariamente son impuestos por otros, sino que son retos de rebasar nuestras propias capacidades, nuestras propias incompetencias, nuestra propia ignorancia. Por esa razón, conociendo la palabra, nos fortalecemos, rebasamos nuestras propias metas y salimos de la ignorancia, ¿no? Entonces vamos a empezar entonces, como les dije, con Habacuc 2, 1 al 5. Habacuc 2, 1 al 5. Vamos a leerlo. Dice, sobre mi atalaya me pondré, decía Habacuc como profeta. Me plantaré en mi muro y estaré oteando para ver lo que él me dice y qué responde a mi querella. Vamos a analizar estas 2 palabras que pueden parecer un poquito fuera de lo común. Número 1, oteando. ¿Qué es otear? Otear es observar por encima de, es como sobrevolar. Otear, por ejemplo, es la manera en que un águila chequea el terreno para poder cazar, o la manera en que un helicóptero sobrevuela para proteger a alguien. Eso es otear. ¿Y qué cosa es una querella? Una querella es una demanda, es un reclamo, pero es un reclamo desde la autoridad. En esta posición, en este contexto, es una querella o una demanda desde la autoridad. Es un reclamo. Versículo 2. Estoy leyendo la Biblia textual, tercera edición, BTX, la pueden encontrar ustedes en el internet. Versículo 2, Habacuc 1, 2. Y Yud-Hei Vav-Hei me respondió y dijo, escribe la visión y escúlpela en tablillas, para que cualquiera la pueda leer con rapidez, porque es aún visión para el tiempo señalado. Ella hablará al fin, y no será frustrada. Aunque tarde, aguárdala, porque sin duda vendrá y no se retrasará. He aquí, aquel cuya alma no es recta está envanecido, pero el justo por la fe vivirá. Vamos a seguir leyendo para luego repasar estos pasajes. Vamos ahora al 12:17, Habacuc 2, 12:17. Ay, dice el profeta, esto lo usaban mucho los profetas de la diáspora, ¿no? El ay era como quien dice ay, 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 como dicen en Latinoamérica, uy, 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 ¿verdad? O un hey también. Ay, versículo 12, del que edifica la ciudad sobre la sangre y establece una ciudad sobre la iniquidad. No procede de Yud-Hei Vav-Hei Sebaot, es decir, Elohim de los ejércitos, Sebaot, que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano, porque la tierra está llena del conocimiento de la gloria de Elohim, con las aguas, como las aguas cubren el mar. Ay del que emborracha a su prójimo y lo embriaga con un cáliz venenoso,
para recrearse en su desnudez. Cuidado, vamos a analizar esto, muy interesante. Versículo 16. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y deja al descubierto tu prepucio. El cáliz de la diestra de Yud-Hei Vav-Hei se volverá contra ti y una putridad, ignominia cubrirá tu gloria. Pútrida, ignominia. Wow, tremendas palabras, ¿eh? Pútrida, ignominia cubrirá tu gloria, la gloria temporal que tienen aquellos que gobiernan con indignidad o con perversión. Versículo 17. Porque la violencia hecha al Líbano, la matanza de las bestias aterrorizadas, la derramada sangre humana y la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a cuantos moran en ella, te cubrirán. Voy a leer también el 18. ¿De qué te sirve el ídolo que tallaste con el artífice si es una imagen, un maestro de mentiras? Entonces, analizando desde el 12 al 17, nos vamos a dar cuenta que Elohim tiene bien claro y está oteando lo que pasa en el mundo con los diferentes reinados o gobernantes o líderes. No lo ha ignorado. Y vemos que desde hace 2500 años era lo mismo que ahora. Terminemos con el tercer pasaje que quiero proponer para esta ponencia. Habacuc 3, 17, 19. Habacuc 3, 17, 19. Dice así. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque engañe el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré, Elohim, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Adonai, Yud-Hei, Vav-Hei, es mi fortaleza. Él me da pies como de siervas y me hace andar en las alturas. Muy bien, entonces yo narré estos tres pasajes para que veamos lo siguiente. Número 1, el justo por la fe vivirá, sintetizando estos tres pasajes. El justo por la fe vivirá. Número 2, ay del que edifica con iniquidad. Y número 3, con todo yo me alegraré en Elohim. Estos serían tres puntos que vamos a analizar en estos tres pasajes. Y vamos a poder entonces encontrar la certeza, la veracidad, la realidad que hay en el mensaje de Habacuc para todos los tiempos. Un pueblo sin Elohim no puede cosechar líderes justos. Una iglesia sin visión bíblica no puede iluminar a su nación. ¿Ok? Vuelvo a repetir, un pueblo sin Elohim no puede cosechar líderes justos. Así que los líderes que tiene un pueblo son los que hay en medio de ellos. Tú no puedes sacar una mariposa de una olla de grillos. El pueblo, la abundancia del pueblo es la que trae los líderes que tiene. Pero la iglesia estaría para poder purificar ello, para poderlo modificar, para tener una propuesta, vamos a decirlo así. Entonces, una iglesia sin visión bíblica no puede iluminar a su nación. ¿Qué es una visión no bíblica? Por poner un ejemplo. Creer que porque somos creyentes no debemos participar en política. Eso lo hemos creído por siglos y nos hemos alejado de las urnas, nos hemos alejado del quehacer político y de la autoridad política, económica, financiera e incluso militar de nuestros pueblos. Es una visión no bíblica. Por eso la iglesia no puede iluminar en todo. Por muchos siglos la iglesia ha dicho que el mundo ya se va a acabar y ha mantenido en vilo a la mayoría de los creyentes. No solamente en este tiempo que pensamos que ya todo va a acabar, se dice así, se decía desde antes. Y siempre hemos mantenido a la iglesia como un pueblo transitorio, como un pueblo que ya se va, que no se asienta, que no se afirma, que no trasciende. No pasó eso en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos llega o mejor dicho, los inmigrantes o los colonos llegan de Europa a Estados Unidos, forman una nación que hace más o menos 200 años ha cambiado el mundo, porque ellos llegaron pensando en el futuro.
su país lo construyeron en el futuro. Sus carreteras, sus edificios, sus ciudades se hicieron pensando en el futuro, en un gran país, en una gran coalición que hoy se llama Estados Unidos. Europa fue un cúmulo de reinos y de naciones que se fueron aglutinando en medio de un continente que ya estaba viejo, con querellas internas y externas, con problemas geopolíticos que jamás se han solucionado. Y vemos entonces unas naciones que adolecen de una perspectiva de cambio que tenga algo que ver con la Biblia, jamás, aunque tenemos el propio Vaticano en medio de Roma y vemos a Italia morir de inanición económica. Cada día cae más esa nación con tanta historia. Vemos a Grecia, que no ha podido salir adelante. Les hablo de países que he visitado, en los cuales he estado varias veces y he podido ver su economía, he podido ver su población, su civismo, su falta de Elohim. No porque tengan que haber iglesias por todos lados o muchos creyentes caminando en la calle, sino porque los cimientos mismos de esas naciones no tienen nada que ver con Elohim. A diferencia del gobierno de los Estados Unidos, que es un país que se funde en esos principios y que genera un gran desarrollo y una visión hacia futuro de crecer como nunca antes se había visto en ninguna nación. Muy bien, entonces vemos de que necesitamos, no que necesariamente el país o el gobierno sea un gobierno bajo Elohim, sino que haya una iglesia que se pueda involucrar en ello. Necesitamos una iglesia que crea en los cambios estructurales de una nación. Las propuestas hacia una nación no pueden ser copiadas de la Biblia o sacadas textualmente, porque la nación o el mundo no entiende ese lenguaje. El lenguaje que el mundo entiende es el lenguaje con el que ellos mismos hablan. Dentro de ese rango de lenguaje hay uno muy bajo, el que usa el umpen o la gente de la calle, y está el lenguaje alto que tiene que ver con los tecnicismos y las especificaciones de cada una de las carreras. Por ejemplo, en el derecho. ¿Cómo vamos a involucrarnos en el derecho? ¿Cómo vamos a involucrarnos en la antropología, que es madre de la sociología? ¿Cómo vamos a analizar la sociología? ¿Cómo vamos entonces a entender la política, la geopolítica, si no tenemos un análisis sociológico correcto? O por último, si nuestro análisis es completamente bíblico, ¿cómo vamos a dirigirnos a las naciones? Buscando un candidato que hable bien y que nos represente para poder ser un político que nos haga caso. No, necesitamos prepararnos en todas las áreas de la vida y deberíamos hacerlo a partir de hoy, aunque parezca que el mundo se va a acabar. Bien dice la palabra en este pasaje y ahora voy a ir de atrás para adelante para explicar los pasajes. Aunque la higuera no florezca y las vides no haya fruto, yo me alegraré de ti, oh Señor. Siempre, siempre me alegraré, ¿no? Aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, aunque no haya fruto, no haya producto, aunque parezca que hay un caos, con todo yo me alegraré y estaré confiado, dice en el versículo 19, Habacuc 3:19. Adonai Yud-Hei Vav-Hei, Él es mi fortaleza. Si Adonai Yud-Hei Vav-Hei, Él es mi fortaleza, ¿qué quiere decir eso? De que como Él es mi fortaleza, entonces todo lo abordo desde mi perspectiva de relacionamiento con Adonai. Y si viene una persona y me dice, ¿sabes una cosa? Yo voy a sacar, o un grupo, dice, voy a sacar una ley donde los niños puedan hacer lo que quieran con sus pensamientos. No, prácticamente voy a crear una anarquía educativa para que ellos piensen lo que quieran. No voy a tomar ninguna responsabilidad. Ellos pueden ser, si quieren, puede ser no solamente un niño, se puede sentir niña, sino que se puede creer una yegua, un caballo hembra, ¿verdad? Si quiere, y tienes que darle el derecho. Si viene una cosa tan desubicada, tan maquiavélica como esa dentro de la sociedad, yo no le puedo decir, Adonai está conmigo, yo te voy a ganar. Yo no puedo decirle así. Adonai es tu fuerza para que tú te prepares, para que hagas una estrategia correcta para llegar a la sociedad. Tiene que ser a través de la gente correcta, abogados, sociólogos, antropólogos, creyentes, políticos creyentes, pero que han estudiado política, que han ido a Estados Unidos a estudiar, que han ido a Europa a estudiar, que se han preparado. Eso significa que yo voy a estarme preparando aunque parezca que el mundo se va a acabar. No caigamos en esa ignominia de que ya todo se acabó y por último yo soy creyente, yo no tengo que estudiar mucho. Hasta hace 70 años, esa era la manera en que se expresaba el común de los creyentes que estudian la Biblia de una perspectiva evangélica
o desde una perspectiva protestante, como mal le llaman el Vaticano o algunos mismos creyentes. Protestantes no somos, ni tampoco evangélicos, somos seguidores de Yeshua o de Jesucristo, como le llaman en Perú, en las naciones, y de su palabra. Que su palabra no es ni bautista, ni pentecostal, ni metodista. Su palabra es hebrea. Hay que estudiarla desde una perspectiva hebrea. Judía no, judaizante no. Esa es otra religión más. Estamos hablando de una perspectiva hebrea. Jamás, nunca el pueblo de Israel desechó la educación, la participación en la sociedad, ¿no es cierto? Y el tomar en cuenta sus principios para vivir a lo largo de la historia. ¿Cuáles son los principios? Los principios bíblicos. Si bien es cierto, el pueblo de Israel no tiene actualmente un desarrollo completamente bíblico, en su configuración como pueblo, en su ADN, en su genética, están los principios de fe, aunque la higuera no florezca. De creer que la justicia va a ser puesta delante de todo aquel que comete la injusticia, al punto que el Señor participará y dará su fruto a aquel que ha hecho el mal, sobre todo al indefenso, al pobre, al desvalido, al niño, al anciano. De tal manera que podemos decir con toda propiedad, el justo por la fe vivirá. Estoy ahora citando Habacuc 2:4, dice así: he aquí aquel cuya alma no es recta, está envanecido. ¿Qué significa envanecido? Envanecido no solamente es una característica de alguien que no quiere aceptar que está mal, sino que envanecido es aquel que no puede ver que está mal y no puede ver que va a ser destruido por más que se crea impune. Ese es estar envanecido, es no entender tus debilidades y no saber que tarde o temprano viene el juicio sobre tu vida. Y en eso tenemos que creer. Leamos entonces ahora, por favor, nuevamente, Habacuc 2, 12 al 17 y analicémoslo. Masha. Ay del que edifica la ciudad sobre la sangre y establece una ciudad sobre la iniquidad. Ay. ¿Por qué? Porque van a participar los creyentes y van a hacer una revuelta, van a hacer una revolución, o porque se van a quejar. No. Ay es porque Elohim va a participar. Entonces nosotros debemos hacer lo que tengamos que hacer, con las leyes y las normas básicas del buen comportamiento y del orden que hay en una nación o en nuestras vidas, pero sabiendo que Elohim va a participar tarde o temprano contra aquel que utiliza la sangre y la iniquidad para establecer una política o una nación o un gobierno. Versículo 13. No procede de Yud-Hei Vav-Hei Sebaot, es decir, Elohim de los ejércitos, que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano. ¿Okay? No viene de Elohim crear una nación solamente para hacerlo vivir bajo la guerra, y mucho menos para que se fatiguen y trabajen sin que pueda recibir un sustento correcto, un sustento bueno. Por esa razón, es necesario que nosotros como creyentes creamos con todo nuestro corazón en la prosperidad de nuestra nación, en el desarrollo de nuestra nación. Y al creer, entonces que tengamos la visión correcta. Y tener la visión correcta es que obremos de forma correcta para que el fruto se pueda ver. Hoy debemos empezar a convocar a todas las personas que tienen una carrera, que tienen un estudio, que tienen una especialización, para que formen parte de un proyecto que podamos plantear a la nación. Eso no tiene nada que ver con un partido político. Tiene que ver con el hecho de que nos dediquemos a formar parte de nuestra nación de forma activa, no dentro de las cuatro paredes de nuestra congregación, para hablar cosas lindas de la palabra, que nos van a servir mucho en nuestro hogar, sino que entendamos que aparte de todo ello hay una responsabilidad como ciudadanos. Formemos fundaciones, formemos entidades que puedan traer transformación, educación, proyectos correctos, que puedan fiscalizar lo que está sucediendo en el gobierno. Formémoslos, porque sí podemos. El Señor está mirando la tierra, está oteando sobre ella como un águila. Porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Elohim, como las aguas cubren el mar. Tarde o temprano ese tiempo llegará. Versículo 15. Ay del que emborracha a su prójimo y lo embriaga con un cáliz venenoso
para recrearse en su desnudez. Que esto fue más o menos lo que pasó con Noé y su hijo Cam, ¿verdad? Y hay mucha gente que hace esta desgracia y esta maldad. Se acerca, te hace la fiesta, que ese es el mundo justamente de los sistemas políticos, de la política, o de los grandes negocios oscuros. Porque muchos negocios en el mundo, mucha gente que tiene dinero en el mundo, la mayoría son gente noble, gente bondadosa, gente que da trabajo, gente que hace el bien. Son pocos los malos, hermano. Lo que pasa es que con esos pocos malos pervierten todos los sistemas y parece que fueran muchos. Pero lo cierto es de que no podemos permitir que nos embriaguen con ideas, que nos embriaguen con promesas, que nos embriaguen con llamando nuestra atención para luego, una vez que estemos borrachos, mostrar nuestra desnudez. Tengamos cuidado con eso, tengamos cuidado y no utilicemos palabras salameras, ni engatusar con nuestras palabras a nadie para lograr algo. Hablemos con propiedad, preparémonos para hacer un cambio en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro barrio y también en nuestra nación.